Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a nuestras transmisiones, las transmisiones del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Ciudad de México. Muchas gracias por conectarse. Vamos a platicar el día de hoy sobre grafología. Hoy nos metemos nuevamente a nuestro tema y específicamente a una de las áreas donde tiene más relevancia, donde tiene más oportunidad de acción, que es la selección de personal y la administración de los recursos humanos. Entonces, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por acompañarnos y como siempre, ya saben, si están viendo también la repetición, siempre es buen momento para seguir participando, para seguir mandando preguntas, para seguir generando la conversación alrededor de esta disciplina que tantas sorpresas nos sigue dando y que tantas oportunidades nos da también para entender la conducta humana. Me encantaría desde este momento pedirles, acá está, que nos vayan compartiendo sus comentarios, ¿no?, sobre este tema. Este es uno de los temas que más platicamos en clase y sobre todo que más atrae a las personas que se están acercando a la disciplina, a la grafología, porque justamente es un área de acción muy grande, muy profunda, y por lo menos en México, que es donde nosotros estamos, es el espacio donde más fuerza ha tomado a nivel laboral, ¿no? Cada vez salen más oportunidades en las que los grafólogos se pueden ir colocando en estos centros de reclutamiento o de apoyo a la administración de los recursos humanos, tanto en las agencias dedicadas específicamente a selección de personal, como dentro de las empresas, cuando ya le están dando un seguimiento humano a todo su personal, pues ya hay cada vez más claras las funciones y las necesidades del grafólogo en estos espacios. Entonces nos interesa seguir difundiendo esta parte, estas oportunidades, y sobre todo en estos momentos donde nos acercamos, ya estamos en el mes del grafólogo. Acuérdense que por ahí el 21 se celebra el Día del Grafólogo, entonces queremos tomar este mes justamente para seguir hablando de las bondades y de las oportunidades de nuestra disciplina en todas las áreas y en todas sus dimensiones. Muy bien, por aquí ya veo conectados a algunos de ustedes. Muchas gracias por empezar con los saludos. Por ahí a Marisol, qué gusto verte, qué gusto leerte. Y vamos entonces a arrancar hablar sobre este tema, sobre la grafología en la selección de personal. Y empezamos un poco con la base de la grafología, en el sentido de que entendamos cuáles son las posibilidades y también cuáles son los límites de esta disciplina. Ya sabemos todos que la grafología nos ayuda a través de la escritura, de la firma, de los dibujos, a tener un perfil de conducta, un perfil emocional, un perfil psicológico de las personas, y entonces empezar a observar esas tendencias, ¿no? ¿Cómo podría yo esperar que se comporte esta persona en situaciones de riesgo, en situaciones de estrés, por ejemplo, en trabajo en equipo? Y eso lo veo a partir justo de esa tendencia emocional, decir, ok, su escritura me está mostrando que es una persona, por ejemplo, impaciente. ¿Por qué? Porque su escritura va muy rápido, porque su firma también es demasiado explosiva en el sentido del dinamismo, además me muestra mucha presión, y entonces empiezo yo a analizar la escritura y empiezo a tener como estas observaciones o estas deducciones de la conducta, y empiezo a decir, ok, ya veo que si es una persona con este nivel de dinamismo, con este nivel de ansiedad, con este nivel incluso de explosividad en el buen sentido, o sea, como una capacidad de reacción y una necesidad de reacción muy fuerte, pues dónde lo puedo poner y dónde no lo puedo poner. Algo que nosotros defendemos mucho en grafología, que es en realidad una defensa del factor humano, es que no hay escrituras buenas ni malas, sobre todo cuando hablamos de selección de personal. Lo que estamos buscando en realidad es que las actividades que vaya a desarrollar correspondan verdaderamente con su perfil, ¿no? Porque eso justamente nos sucede mucho en el área de recursos humanos, que dicen, no, es que esta persona es mala o es enojona o no sirve para hacer estas cosas. Bueno, es que tal vez a esa persona que es dinámica, que es activa, que tiene como esa necesidad de desenvolvimiento, lo sientas atrás de un escritorio, ¿no? Y entonces, pues claro que lo frustras. Hay una máxima de los recursos humanos donde se dice que hay necesidades naturales de cada individuo para desarrollarse a nivel profesional y a nivel personal, ¿no? Como esto de yo necesito moverme, yo necesito ser más dinámico. Entonces, cada necesidad no cumplida conlleva un conflicto, o es detonante de conflictos a nivel personal dentro del área de trabajo. Entonces, si yo no entiendo a la persona, cuando la meto a un contexto donde no se va a poder
desahogar, donde no va a poder cumplir esas necesidades humanas, particulares sobre todo, pues claro que va a generar conflicto y va a ser el enojón y va a ser el que se pelea o incluso va a generar algunas actitudes antisociales, ¿no? Que termina lesionando a sus compañeros, que termina robándole a la empresa, o sea, que termina pues desviándose justamente porque esta frustración de no estar haciendo lo que necesita hacer como a nivel interno, pues claro que le va a llevar a buscar otros caminos para desahogar esa frustración o incluso como una suerte de venganza, ¿no? Porque no me dejan ser o hacer lo que yo quiero, pues entonces tengo más una motivación incorrecta para poder hacer algo indebido. Entonces es importante entender primero cómo la grafología pues nos puede ayudar de repente como a adelantar y a veces hacer pequeños cambios de tuerca, ¿no? Decir, ah, mira, esta persona tiene estas búsquedas, estas necesidades, esta sensibilidad que quizá yo no estoy aprovechando. No quiere decir que lo corra. A tener mucha mayor productividad y mucho mayor crecimiento, que es otro de los problemas de repente en las empresas, ¿no? Todos estos procesos a veces se nos olvida, tanto como empleadores como cuando vamos a solicitar un empleo, todos estos procesos demandan un gasto de recursos para la empresa, ¿no? Llevar un proceso de selección de personal, pues cuesta también, tanto si yo tengo a mi equipo de recursos humanos dentro de la empresa, como si estoy contratando un outsourcing, en ambos casos tengo que gastar, entonces tengo que tratar que sea mucho más eficiente, porque si yo meto a una persona y resulta que a las 2 semanas no dio el ancho, como se dice comúnmente, pues tengo que volver a hacer y volver a gastar el tiempo o el recurso económico para seguir buscando a la persona indicada. Entonces, el objetivo de la grafología dentro de esta área de los recursos humanos es justo ayudar a que sea mucho más eficiente todo este gasto por parte del empleador y, como les decía, tratar de conciliar las búsquedas de la empresa con las búsquedas humanas del trabajador que se va a meter a este espacio. ¿Y cómo lo hace la grafología? Justamente con el reconocimiento de las necesidades y de las habilidades blandas que le llaman las soft skills de el individuo, que ese es como otro de los grandes temas y de las grandes ventajas de la grafología frente a otras test o frente a otras formas de entender o de hacer el proceso de reclutamiento. Ojo, no digo que la grafología sea el único y sea la panacea y sea lo único que necesitamos para hacer una selección de personal. Siempre tiene que venir ayudada de otras disciplinas, de otras formas, de otros protocolos ya estandarizados, ya comprobados, pero sin duda le puede dar un giro de tuerca para terminar de alinear todos esos esfuerzos y que sea más preciso. Justo les decía la parte de los soft skills que nos ayuda a entender esas cosas que no se pueden aprender tan fácilmente, ¿no? Como justo la empatía, la capacidad de trabajar en equipo, el liderazgo. En una entrevista de trabajo, regularmente si le preguntas al interesado si es líder, pues te va a decir que sí, porque se quiere quedar con el trabajo. Si le preguntas si es empático, te va a decir que sí, ¿no? O sea, está prácticamente obligado. Entonces se vuelve ahí como una conversación un tanto inútil que se lo pidas porque fácilmente te lo va a asegurar. Lo importante es cómo lo demuestro en un proceso donde tengo pocos minutos o pocas horas para entender a esta persona. Bueno, pues justo la grafología es una de estas respuestas. A partir de un test gráfico, y aquí empezamos ya a hablar de las oportunidades específicas de acción de la grafología, un test gráfico que puede ser que yo le pida el dibujo, que ya saben que hay muchas pruebas estandarizadas donde se pide dibujo a la persona, que si el hombre bajo la lluvia, que si un dibujo de la persona o dibujo de la tercera persona, o sea, dibuja a una persona, dibuja a alguien de género masculino, alguien de género femenino y luego dibújate a ti. Entonces ese tipo de
de pruebas que ya son parte de una selección de personal, las puede tomar el grafólogo nuevamente, no para negar lo que está viendo el psicólogo o lo que está viendo el experto en reclutamiento, sino para abonar y decir, ok, tú lo analizas y haces tu conclusión como psicólogo o como experto en recursos humanos, y ahora yo, grafólogo, lo tomo y hago mi análisis desde el punto de vista grafológico, que como sabemos la grafología no analiza qué se hace, sino cómo se hace. Entonces, ok, el mismo dibujo del hombre bajo la lluvia, que tú ya tienes tu estándar, que tú ya tienes tu forma de leerlo, yo lo voy a ver desde la parte grafológica y entonces ver que si usó más curvas, que si usó presión, que si lo hizo en un solo trazo, o sea, lo mismo que se ve en grafología en cualquier otra muestra gráfica como las firmas, la escritura, lo voy a llevar al dibujo y te ayudo a complementar, ¿no? Mira, fíjate cómo en el dibujo veo efectivamente que es una persona con seguridad o con capacidad de atención porque lo hizo con los trazos sin despegar tanto la pluma o sin despegar tanto el lápiz, o tiene esta tendencia hacia la frustración o esta tendencia a efectivamente soportar la frustración, porque con estas características gráficas que fue haciendo me va demostrando que tiene esa habilidad blanda, esa soft skill, y entonces ya te puedo ayudar a complementar. Lo que tú viste no quiere decir que esté mal, pero si te sumo lo que estoy viendo, seguramente te va a ayudar más a tener una mejor decisión. Acuérdense que también algo que es muy importante, que a veces para muchos de los alumnos y las alumnas se vuelve pues como un tema delicado, porque nos dicen, o sea, ¿cómo yo voy a decidir si la persona se queda o no con el trabajo, ¿no? O sea, estoy decidiendo el futuro de una persona. Entonces, algo que siempre nos importa decir es que el grafólogo es parte de la decisión, pero no toma la decisión. Incluso para las personas que están dedicadas a recursos humanos, que si por ahí tenemos a alguien escuchando, me encantaría que nos diera justamente su retroalimentación de cómo se viven estos procesos de reclutamiento, si están utilizando o si han pensado en sus empresas utilizar la grafología, que yo sé que tenemos varias alumnas que ya lo están haciendo, que ya están introduciendo la parte de la grafología en este tipo de procesos, por eso me encantaría leerlas. Pero bueno, pregunta el grafólogo, ¿cómo yo voy a definir? Entonces, tú no defines del todo, tú das justamente la información para que al final sea la empresa quien toma la determinación. Lo que les decía al principio, no hay escrituras buenas o malas, ni forzosamente una persona mejor que otra. La empresa es la que tiene que tomar esa última línea de decidir, porque de acuerdo a lo que creo como perfil psicológico, como perfil de conducta observable en el puesto, pues seguramente vamos a terminar con un par de candidatos donde le digas, mira, esta persona es efectivamente, sabe dominar, trabaja bien bajo presión, no se quiebra tan fácilmente, pero pues quizá es un poco menos organizada, ¿no? Y de este lado tienes una persona muy organizada que quizá su punto, su talón de Aquiles es precisamente el trabajo bajo presión. Precisamente por eso es tan organizado o tan organizada, porque no le gusta que las cosas se salgan de control. Entonces, ahí tienes dos perfiles que podrían estar cumpliendo muy bien el resto de las indicaciones, desde que la edad, que si la cuestión académica, que haya estudiado, que haya tenido experiencia, todo lo que es así es las hard skills, ¿no? Las habilidades duras que son comprobables en el sentido de que efectivamente tiene 3 años aquí, que efectivamente tiene una licenciatura, un doctorado, eso ya está cubierto. Y entonces cuando nos empezamos a meter a las soft skills, llegamos a estas habilidades donde dices, mira, pues aquí tienen todo lo que pediste, pero la única diferencia es que uno es menos organizado con buena capacidad de trabajar bajo presión y otro es más organizado con menos capacidad de trabajo bajo presión. Entonces el grafólogo tendría que dar ese perfil, tendría que dar esa información y dejarle la selección al final a la empresa, porque ya es la empresa o tanto el que va a trabajar directamente con esta persona, el jefe directo o la persona encargada de toda la administración de recursos humanos dentro de la empresa, quien tiene un mejor entendimiento de decir, ok, sí puedo tomar a esta persona porque va a estar rodeada de otro equipo de trabajo que le va a ayudar con esa flaqueza, ¿no? Con esa área de oportunidad, y entonces no pasa nada si lo meto a él, o meto mejor a esta persona organizada porque efectivamente tengo ya a alguien más que puede apoyarle en los trabajos bajo presión. Entonces, esa decisión tiene que tomar la empresa, tiene que tomarla al final quien contrata, y solo el grafólogo va a ir dando guías, va a ir dando apoyo para que esa decisión sea más clara de tomar, ¿no? Que de pronto
lo que sucede cuando no se pasa por este tipo de procesos, no hablo únicamente de grafología, pero cuando el proceso de reclutamiento es solamente a partir de habilidades duras, decir, tráiganme a un comunicólogo que haya estudiado 2 años, que tenga 1 año de experiencia y que tenga de 20 a 30 años de edad, ¿no? Entonces, pues todo eso sí es comprobable, pero ¿cómo sé si ese comunicólogo, o de entre los 10 que quedaron en el filtro final, cómo defino con mayor claridad si me funciona o no? Porque pues tal vez lo estoy metiendo a un área de prensa donde todos los días se tiene que trabajar y todos los días va tarde la información, entonces necesito que sea súper ágil, o lo estoy metiendo a un área donde va a estar mandando correos electrónicos y puede tener un poquito más de tiempo y menos prisa para hacer las cosas. Entonces, dentro de los 10 que ya tengo ahí seleccionados, da igual, entre comillas, a quién seleccione, si no entiendo que necesito meterme más al área humana, a entender esas habilidades blandas, porque es lo que me va a definir si esta persona me va a durar en el puesto y si este ejercicio de selección de personal fue apropiado y el gasto de los recursos que conllevó fue óptimo para decir, ok, hice la selección una sola vez y tuve una buena respuesta, tuve la mejor respuesta posible con los candidatos que llegaron. Entonces, esa es justo una de las áreas más relevantes de la grafología, que desde nuestro punto de vista y como experiencia, tanto los profesores que estamos aquí en el centro de estudios, como las experiencias que nos han compartido los alumnos, las alumnas, es donde empezamos a ver que de verdad tiene un valor cada vez más comprobado, cada vez más grande, cuando se le abre la puerta a este tipo de disciplinas. Insisto, no solamente de la grafología, hoy me estoy centrando en ese tema, pero también tenemos cosas como la morfopsicología, como algunos otros test proyectivos, como algunas otras incluso pruebas de observación de la persona, cómo se mueve, cómo habla desde el punto de vista de comunicación no verbal y todos los mensajes que me va dejando, y digo, ok, ahí ya estoy viendo cómo efectivamente en su forma de hablar, en su forma de conducir, en el tono de voz que usa, ya me está demostrando si efectivamente tiene confianza en sí mismo, en sí misma, si podría desarrollar esta parte de liderazgo. Entonces, mientras más humana sea la entrevista, o sea, más enfocada en las habilidades humanas, va a ser más precisa la respuesta y va a ser más clara la solución final de quién se queda, quién no se queda, o dónde ubico a cada quien dentro de mi equipo de trabajo, que esa es otra parte, otro punto al que voy a ir a continuación. Primero me gustaría echar un vistazo a los primeros comentarios que ya tenemos por acá, de Indira. Precisamente, Indy, buen día, qué gusto verte conectada, que es una de nuestras alumnas que terminó ya el diplomado de grafología y que justamente ha ido tomando otras herramientas que hemos dado, como grafología en selección de personal, como prácticas de grafología, que es lo que está corriendo actualmente. Entonces, pues me gusta mucho que nos des tu punto de vista, Indy. Dice, trabajo en el banco y mi jefe me pidió que le apoyara a hacer un análisis sobre algunos candidatos. Fue muy bueno para mi formación y aplicar mis conocimientos sobre lo que aprendí en grafología en RH, algo que también es súper interesante. Y aquí, otra vez, no solo de la grafología, pero hemos visto mucho cómo este trabajo que tenemos personalmente en buscar este tipo de disciplinas, yo sé que suena constantemente como a venta del curso de grafología, pero les prometo que no es solo así, no es tal cual, pero sí es algo que nos gusta mucho a nosotros, finalmente, por eso nos dedicamos al desarrollo humano, ¿no? Cuando muchas de las personas que llegan a nuestros cursos empiezan a desarrollar estas habilidades humanas, regularmente se ve reflejado en su entorno, desde grafología y este tipo de oportunidades, ¿no? Que digan, oye, pues tú que estás en el banco y que estás estudiando esto, quizá porque te gustaba, ¿no? Porque te llamó a ti la atención, o sea, yo como banco no te pedí que lo estudiaras, pero ya que lo estás haciendo, a ver, ¿por qué no nos muestras un poquito de lo que estás haciendo y de cómo lo podemos utilizar? Y a veces ahí es donde se abren las oportunidades. Y dices, mira, a Indira, que entró en un proceso y que podría ser que en la carrera profesional venía más o menos a la par, a la hora de que veo que tiene otra habilidad útil, pues empieza a distinguir, ¿no? Entonces, mira, ahora Indira ya puede ir cambiando su carrera profesional, ¿no? Su prospección profesional, porque ahora ya la puedo llevar a otros procesos, a otras cuestiones, por algo que ella decidió estudiar por sí misma, por gusto, por curiosidad, por lo que sea, pero cómo va abriendo puertas. También en temas, por ejemplo, de comunicación no verbal hemos tenido
esas cuestiones de personas que toman el curso por el gusto, por la curiosidad, porque quieren mejorar en la forma en la que venden o la forma en la que hablan con los clientes, o, ¿no? Como por esta preocupación más personal que plenamente profesional, y finalmente termina reflejado. Nos sucedió con algunas alumnas, ¿no? Que dijeron, al final ahora a mí me toca capacitar a las personas de mi empresa cuando yo ni siquiera figuraba ni tenía yo idea que podría convertirme en capacitadora dentro de mi propia empresa. Entonces le abrió otro camino y finalmente le distingue porque ya tiene una habilidad que no tienen otras personas. Entonces, un poco como esa es la idea que quiero transmitir con esta parte de la grafología en los recursos humanos, que nos empieza a abrir puertas tanto como grafólogos, si somos nosotros quien queremos involucrarnos en el proceso, como que también nos ayuda a abrirles puertas a que es como este filtro, sino ya que tengo a los recursos humanos, debería estar presente también en esta área de cómo puedo ir mejorando a los equipos de trabajo, cómo le puedo ir dando seguimiento a la persona que ya se integró, porque también otra vez hay que entender la dimensión humana, ¿no? Puede ser que yo entre el día de hoy a una empresa con un perfil y con unas motivaciones específicas, pero que a lo largo de 3 años cambie mi situación económica o cambie mi situación social, ¿no? Me casé o me divorcié o tuve hijos, entonces esas situaciones pues van haciendo también cambios naturales de conducta, de pensamiento, de hábitos emocionales. Mis emociones van cambiando porque ahora tengo que transformar la manera en la que me relaciono con mi familia, con la gente a mi alrededor. Entonces, cuando la grafología u otras disciplinas de carácter humano mantienen la observación del individuo, entonces podemos ir viendo justamente cómo efectivamente va creando nuevas habilidades para otros puestos de trabajo, para otras opciones dentro de la misma empresa, o incluso puede ir en algún momento detonando ciertos focos rojos, ¿no? Que digas, mira, esta persona está viviendo un proceso de estrés, lo puedo ver en la escritura, y sobre todo porque ahora yo tendría ya la escritura que me está haciendo hoy, 2 años después de haber entrado a la empresa, o un año después de haber entrado a la empresa, y lo puedo comparar con la escritura que me mostró cuando apenas venía el proceso de reclutamiento hace un año. Entonces ya voy haciendo yo como estas muestras gráficas históricas y puedo ir viendo cómo está evolucionando la persona a lo largo del tiempo dentro de la empresa, y entonces, por ejemplo, decir, fíjate que en este periodo está mostrando estrés, está mostrando estas características en la escritura que van detonando focos rojos, no en el sentido de déjenlo ir y córranlo, sino justamente podemos intervenir como cuerpo de cuidado de los recursos humanos y decir, bueno, podría ser un buen momento para llevarlo precisamente a que haga algún tipo de terapia, a platicar con él simplemente, o abrirle ciertos espacios de diálogo o de desahogo, para ver cómo va a evolucionar esa parte de la tensión que está viviendo, o puede ser simplemente que estamos pasando por un periodo de tensión dentro de la oficina porque se vino una pandemia, porque se vino algún acontecimiento que nadie esperaba, y entonces cómo puedo ir observando esta respuesta emocional, esta respuesta interna que está teniendo mi personal, pues a partir otra vez de una muestra gráfica, de los dibujos, de la escritura, de la firma, de un proceso de evaluación continua y un proceso de evaluación amplia para decir, ok, mira, efectivamente esto es lo que estamos viendo en las personas. Hace poco justamente lo veíamos con un grupo de maestras que pues, están tomando el curso para acercarse a los niños, y claro que la situación que están viviendo hoy es muy diferente de la que vivían hace 2 años. Entonces la forma en la que se analizan y se leen los dibujos de los niños de preescolar pues es muy distinta a la que se analizaban hace 2 años, porque hoy pues están mostrando ciertas digamos padecimientos a nivel emocional, ¿no? Cierta tensión, ciertas respuestas que no eran comunes, que no eran esperadas antes de toda esta situación. Entonces lo mismo debería pasar en las empresas, que tuviéramos ese seguimiento para poder apoyar y para poder intervenir antes de que sucedan las situaciones, antes de que ya lleguemos a un punto de crisis con la persona o con la misma empresa o con el equipo completo de trabajo. Entonces hay que estar muy al pendientes y hay que ir como abriendo un poco la dimensión de lo que podemos hacer como grafólogos
dentro del área de recursos humanos. Voy a seguir por acá con algunos comentarios. Nos pregunta, ¿el grafólogo determina las competencias que necesita la vacante? Muy buena pregunta por ahí a control remoto de nuestra querida profesora de María de Jesús, Chuy, que es un muy buen punto. Entendiendo un poquito de cómo funciona como este diálogo del grafólogo con la empresa o con el área de reclutamiento, sí es importante entender que lo que hacemos habitualmente es hacer una traducción de las competencias o del perfil que tiene la persona, ¿no? Entonces, regularmente deben tener ellos definidos ya la vacante, que eso también nos importa mucho compartirlo con los alumnos o con las alumnas, porque muchos nos dicen, es que yo cómo sé si necesitan trabajo bajo presión, o si necesitan ser amables, o si necesitan tal cuestión. Es que eso le toca a la empresa, porque finalmente la empresa o el jefe directo, quien esté contratando, tiene o debería tener clara sus necesidades, ¿no? Ok, yo necesito una persona que venga aquí a poner orden, que venga aquí a trabajar bajo presión, que venga aquí a trabajar en un equipo de 10 personas, o que venga a trabajar en un cubículo solita. Entonces, ese perfil tiene que venir de la empresa o del profesional, de quien va a recibir finalmente a la persona, y entonces eso es lo que nos dan a nosotros como grafólogos, o nos deberían de dar. Si nos piden simplemente, ven y contrata a alguien, mira, es un cajero, búscame un cajero, tendríamos entonces nosotros que buscar el diálogo, ¿no? Que buscar este perfil y decir, ok, ya sé que en el banco estamos buscando un cajero, pero háblame un poquito de tu banco, ¿no? ¿Qué tipo de cajero necesitas? ¿Necesitas alguien que sea amable o que tenga un poquito más, más riguroso, más rígido? ¿Necesitas alguien que trabaje bajo presión, o más bien que sea muy cauteloso, muy preciso, o las dos? Entonces, ahí sí, si el grafólogo le dejan esa chamba de crear el perfil, necesita de todas formas la información, de ir tirando como la cuerda y decir, platícame bien para yo entender y tener claro las competencias y las necesidades humanas del puesto de trabajo que quieres integrar, o del participante que quieres incluir a tu empresa o a tu equipo de trabajo. Entonces, una vez que ya tenemos, se le llama comúnmente competencias, una vez que ya tenemos las competencias humanas, entonces lo que hace el grafólogo es hacer la traducción gráfica, ¿no? De decir, por ejemplo, estamos buscando a alguien que trabaje en gerencia, ¿no? Entonces, ok, necesito a alguien que tenga hasta como esta búsqueda natural de estatus, que le guste destacar y que tenga liderazgo. Entonces, necesito presión firme, necesito una letra de mediana a grande, que su firma tenga angulosidad en ciertas áreas, más en la zona superior, pero que tenga una combinación de curvas hacia la zona baja, hacia la parte derecha. Entonces, ya el grafólogo tendría que ir haciendo toda esa traducción y hacer como su listado de características gráficas para decir, ok, ahora sí, tráiganme a los participantes, tráiganme a las personas que se están postulando a la vacante, y en vez de hacer desde cero el análisis de las 10 personas o de las 100 personas, que ya tenga aquí qué estoy buscando. Busco que tenga esto, entonces se vuelve también más ágil para el grafólogo hacer esta búsqueda de, ok, necesito estas características gráficas, ¿cuáles cumple el texto? Tiene esta, ok, y la voy apartando, ¿no? Y esta, pues la verdad es que no cumple ninguna, entonces la pongo en otra parte. Este cumple el 20%, este cumple el 80%, este cumple el 50%. Es muy difícil que cumpla el 100%, muy difícil, tanto en grafología como en todos los procesos de reclutamiento. Otra vez las alumnas que están dedicadas a este tema seguramente no me dejarán mentir que así sucede. Difícilmente te llega alguien con el 100%, ¿no? Pero entonces vas haciendo como esas partes tanto de los porcentajes, como les decía también al principio, como de las habilidades. De decir, bueno, es que tenemos en las personas que cumplen el 50%, uno me cumple el liderazgo, pero no el orden. Otro me cumple el orden, pero no la puntualidad, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tú le vas a entregar a la empresa, estos son los que están más cercanos a cubrir lo que me pediste, pero tú tienes que meterte como empresa a analizar quién te conviene más, porque ya tú sabrás qué jerarquía tienes, incluso qué planes tienes, porque dices, hoy voy a meter a una persona, pero en 2 meses voy a poder integrar otras 3.
Entonces, pues hoy meto a y déjame ahí pendientes a estos 3 que me gustaría meterlos en la siguiente etapa de reclutamiento. Entonces, ahí el grafólogo solo hace la traducción, observa las competencias, las traduce a signos gráficos y entrega este resultado de los signos gráficos también con esa justificación, ¿no? De decir, bueno, como cumple estas y estas habilidades o características gráficas, me indica que cumple con estas competencias o con estas características de conducta, estas características emotivas, con estas características psicológicas que le pueden ayudar a incluirse de acuerdo al perfil que tu empresa me estás dando, ¿vale? Entonces, vean cómo se tiene que ir combinando y cómo se tiene que ir trabajando mucho en diálogo, ¿no? Tanto con la empresa como con el propio trabajador. Tenemos por aquí otra pregunta, dice: al principio me costaba un poco arrancar con grafología en recursos humanos sin ser psicóloga, sin embargo ofrecía un punto de vista del trabajador de las llamadas soft skills, efectivamente, ¿no? Que esa es también otra área importante que tenemos que entender y que debemos como de alguna forma dialogar en el sentido de las oportunidades ya laborales del grafólogo dentro de todos estos procesos de reclutamiento. En realidad depende mucho de la empresa y les comento por experiencia dentro del centro de estudios, tenemos personas que son psicólogas y entonces pues se ve o parece más lineal o más lógico, ¿no? Que como psicólogos tomen el curso de grafología y entonces complementen sus habilidades y puedan perfilarse de manera más directa, digamos, a estas áreas de reclutamiento y selección de personal, porque ya traen la carrera de psicología junto con las habilidades de grafología que les ayudan a ellas mismas pues llevar a ambas características. Pero también hemos vivido ya como profesores y también lo hemos visto con nuestras alumnas, puestos donde piden exclusivamente grafología, ¿no? O sea, si tienes un background de psicología o de alguna carrera afín, alguna carrera de cuestiones humanas, pues claro que le puede dar un plus, pero que lo que le importa a la empresa es traer a un buen grafólogo o a una buena grafóloga, porque ya tiene a una psicóloga, porque ya tiene a alguien en comunicación organizacional o psicología organizacional, y entonces solamente le falta la pieza del grafólogo. Y hemos visto con alumnas que dicen, bueno, yo no tenía una formación de psicología, yo era abogada o yo había estudiado finanzas, pero porque tenía yo la parte de la grafología me pude incluir a un equipo de trabajo de reclutamiento en una empresa de seguridad. Por ejemplo, las empresas de seguridad que contratan personal, policías, escoltas y toda la parte de seguridad, sus procesos, sus protocolos son cada vez más complejos y eso les pide que vayan haciendo multidisciplinaria la selección. Entonces son las que hemos visto que más incluyen disciplinas como la grafología, como la morfopsicología, ¿no? Como estas otras disciplinas que van acompañando a las pruebas más estandarizadas o las pruebas más comprobadas o las pruebas más populares dentro de todos los procesos de reclutamiento. Entonces ahí a veces solamente te piden grafología, ¿no? Y que compruebes obviamente que tienes la capacidad como grafólogo, que tienes tu certificado como experto en grafología. Entonces a partir de eso ya te pueden empezar a incluir. Entonces hay mucha área también en la que se puede ir desarrollando y para mí es un buen momento para empezar a meternos a todos estos temas y empezar a tocar puertas, porque efectivamente cada vez se necesita más y cada vez se entiende más lo que hacemos como grafólogos y la función y el valor que podemos ofrecer a estas áreas y a estos procesos de reclutamiento. Entonces por acá nos pone saludos a Grillo, que se va sumando a la transmisión. Entonces bueno, para ir cerrando un poquito con el tema, me gustaría hacer justamente esta reflexión, ¿no? De cómo es necesario que vayamos cada vez conociendo más de estas disciplinas, tanto de grafología como de otras disciplinas y conductas humanas, porque nos ayuda primero a empatizar, ¿no? Como creo que una de las grandes ganancias de meternos a todos estos temas es el inevitable autoanálisis, ¿no? Que conforme vas aprendiendo cualquiera de estas habilidades,
te vas observando a ti, te vas proyectando y vas diciendo, ah, sí, yo escribo de esta manera, yo lo hago de esta forma, y entonces vas entendiéndote que también tienes como algunas habilidades, que tienes otras cosas que falta por desarrollar, algunas puntos ciegos, ¿no? Que no te habías dado cuenta que había estas cuestiones que tenías que seguir trabajando en ti, y ese primer proceso ya es un gran paso para después poder abonar a la vida de los demás o al servicio, por ejemplo, de la empresa en la selección de personal, porque entonces te empiezas a dar cuenta que efectivamente hay detrás de cada escritura, detrás de cada firma, detrás de cada muestra gráfica, de cada dibujo, pues hay una historia, hay una persona, hay diferentes oportunidades tanto de educación como de contexto cultural, como de desarrollo personal, ¿no? Entonces ya se deja de juzgar como esta persona es buena o mala, esta persona sirve o no sirve, simplemente como empiezas a entender con mayor sensibilidad cuáles son las verdaderas habilidades, cuáles son estos valores que se pueden rescatar de todas las personas, y cuál es el momento indicado también para colocar a la persona de tal manera que el trabajo al que está ingresando le haga bien, ¿no? O sea, esté alineado con sus valores, con sus necesidades, con sus búsquedas, y eso inevitablemente pues va a ayudar a que la empresa tenga buenos resultados, ¿no? Pero en el momento en el que ponemos en el centro al individuo, antes de poner en el centro solamente cubrir un perfil por cubrirlo, cubrir una silla que está desocupada en un cubículo, empieza a cambiar la forma en la que se van dando las relaciones, en las que van floreciendo las personas dentro de las empresas, y podemos irle quitando un poquito esto que ya se ha vuelto hasta como un comentario obligado, ¿no? De que las empresas son un lugar oscuro donde vas a entregar tu alma, donde todo es frío, donde todo es malo. Pues justo este tipo de disciplinas ayuda a cambiar ese perfil y a darle otra vez vida, a darle otra vez alma, a darle dignidad y humanidad a cualquier puesto de trabajo, a cualquier empresa, a cualquier área en la que nos podamos desarrollar y donde podamos aportar nuestras capacidades y nuestras habilidades. Entonces, esa es al final como la idea que queríamos transmitir el día de hoy con esta transmisión de las oportunidades que tiene la grafología dentro de la selección de personal, y lo valioso que es volver a entender al ser humano como eso, como una persona, como un ente sensible, cambiante también, como un ente en constante evolución, y a partir de ello ver que se meta a una empresa con esa misma visión, con esa misma apertura, con esa misma idea, para que todos salgamos ganando, para que todos podamos seguir creciendo de manera interna y de manera social y profesional. Entonces, si no tenemos ningún otro pendiente, solo les quiero invitar de una vez a las personas que están interesadas justamente en el área de grafología y selección de personal. Este día lunes vamos a tener una masterclass totalmente gratuita, va a ser a las 7:30 de la tarde-noche, hora de la Ciudad de México, que es donde estamos ubicados. Es totalmente gratuita, repito, solo se tienen que registrar, va a ser en vivo, y vamos a hablar específicamente de la confiabilidad y la grafología. Cómo detectar parámetros de confiabilidad, ¿no? Que es algo que piden muchísimo en el área de recursos humanos. Entonces casi siempre las mismas alumnas nos dicen, bueno, y de aquí, ¿cómo le entro para saber si la persona es confiable o no? Entonces vamos a hablar sobre eso en esta masterclass, va a ser totalmente gratuita. Les vamos a dejar el link en los comentarios de este video. Si están viendo la repetición en YouTube, también van a tener el link para poder ingresar a esta capacitación y para otras actividades que vamos a tener más adelante. Entonces los invitamos, si se animan, a que nos acompañen este lunes, y también los invitamos a que sigan al pendiente de estas transmisiones abiertas los sábados a las 9 de la mañana en nuestra cuenta oficial de Facebook, y con sus repeticiones en video en nuestra cuenta oficial de YouTube. Nos vemos la próxima semana, tengan muy bonito fin de semana, que estén muy bien, hasta la próxima.